Hola, yo soy Shivan y hoy es miércoles 13 de marzo de 2019 y estoy en el cuarto de mi madre antes de que vayan a decir cualquier cosa. Mi madre y yo tenemos una relación donde ella acumula ropa, yo acumulo libros y no hay ninguna maricondo que llegue y diga basta, deténganse, ¿qué están haciendo? Em, el video de hoy es sobre una cosa muy concreta y es la pregunta, ¿y para mí qué significa ser mujer? Como saben, pues hace poquito realmente cumplí 2 años en TRH y es una pregunta que se me plantea mucho, ya sea por razones de curiosidad general de ¿what? O porque ahora un poco está de moda decirle a las personas trans, ustedes son lo más peor que le ha pasado al mundo, ¿no? Digo, la transfobia está avanzando, incluso la transfobia en espacios feministas. Se vio tristemente en la marcha del 8M a un amigo trans, le grafitearon su bandera y dijo una frase que a mí me parece brutal, ¿no? Mi bandera está rayada, mi cuerpo está rayado. Pues le pegó muy fuerte, ¿no? Y que además le gritaran misógino. A otra conocida la increparon, a otros dos batillos trans también los increparon. Y lo que está abajo de todo eso es esta inquietud de qué onda con la gente trans, ¿no? Ustedes desde dónde están hablando. Y desafortunadamente mucha gente no tiene como interés en venir a conversar con nosotros, sino que ya tomó un juicio, ¿no? A mí me preguntan, a ver tú, CEO, ¿para ti qué es ser mujer? Yo creo que están pensando que les voy a decir una burrada. eh, y probablemente se encuentran con respuestas que sacan mucho de onda. Yo misma puedo contar que en alguna ocasión llegó una persona y me dijo, yo no sé si soy una mujer transgénero. Esta persona se había vivido siempre como un chico gay. Y le digo, ok. Y le digo, pues yo no te puedo responder esa pregunta. ¿Por qué lo crees? Y me dices que me gusta maquillarme, me gusta el cabello largo, me gusta ser muy modosito, no me gusta el fútbol. Me gustan los hombres, dice. Este, dice, me gusta ser muy perra. Me gusta que me cuiden. Y entonces yo me quedé así, ¿no? Así de. Cara de meme, no, no, bueno, no de meme, de emoticon ahí, así de. Y entiendo, por supuesto, que yo creo que mucha banda feminista de repente se encuentra con eso y dice, no mames con esas respuestas. Y desafortunadamente, yo lo que diría es, oigan, aquí hay que dar dos pasos para atrás, ¿no? Antes de azotarnos. Yo lo que le dije, por ejemplo, a esta persona, le dije, oye, mira, nada de eso implica que seas una morra trans. De hecho, yo le dije, conozco a muchos chavos gays que encarnan mucho mejor todo lo que tú estás diciendo ahorita que morras trans. Y le digo, y en cualquiera de los dos casos, no es definitorio de lo que se es. Y habría que hacer una reflexión en cualquiera de los dos casos, desde el feminismo, de por qué consideras que estos son de alguna forma atributos que te acercan a lo femenino. Sí, sí se lo dije. Y le vi, creo que parte de la reflexión que tendrías que hacer sería esa. En ese sentido, si a ustedes me preguntan, a ver, ¿y para ti qué es ser una morra trans? Yo por ahí tengo un texto, que de hecho está en mi página de academia.edu, que es una autoetnografía. Es una autoetnografía donde yo hablo de 10 años de estar pensando y de cómo fui como de alguna manera pues resolviendo esto. Y como lo he dicho muchas veces aquí, eso no terminó de pasar hasta que empecé a vivirlo. Y hasta que empecé a encarnarlo y empecé a sentir una serie de cosas que decían, ok, que fueron haciendo clic a experiencias de décadas. Ahora, no es un sentimiento, porque mucha gente también se saca de onda, porque como que hay dos tipos de respuestas que le saca mucho de onda a la banda. Por un lado, esta respuesta donde de repente sí dices, wow, pues qué visión de lo femenino tan jodida. Decir, no, pues es que a mí me gusta que me consientan, que me cuidan, que me paguen todo. Y dices, no, no, compa, no, no. Y esta otra de,
pues así siento, ¿no? Porque mucha gente se saca de onda. Y yo creo que antes de atacar esas dos cosas, sí necesitamos hacer 2 pasos para atrás. Y sí voy a responder, no me estoy haciendo güey, de mí. En mi caso particular, por ejemplo, si ustedes me preguntaran, ¿y en qué sentido es que eres mujer? Yo les diría, bueno, pues es que así me vivo. Hubo un punto donde me di cuenta que tenía una serie de imaginarios con respecto a cómo imaginaba el deseo, me imaginaba habitando mi cuerpo, me imaginaba incluso pensando. O sea, pueden decir, ay, ¿cuál es la diferencia? Sí se piensa distinto. No en el sentido de que hay una diferencia anatómica en el cerebro, ni en ese sentido. No estoy hablando de ese tipo de esencialismo, sino, por ejemplo, la manera en la que articulas un pensamiento de las injusticias, un pensamiento que está históricamente emplazado, ¿no? Así de cómo percibes las diferencias sociales, las opresiones. O sea, a mí me llevó muchísimo tiempo porque yo tenía como que resolver, pues, ¿qué demonios con esto? ¿No? Decía, bueno, como yo soy una antiesencialista radical, pues para mí la pregunta era muy difícil de contestar porque decía, pues es que no hay nada que de alguna manera me arroje a esa posición, ¿no? Y sí hubo una serie de situaciones donde empecé a vivirlo y me fui dando cuenta que muchas de mis fantasías de la infancia, muchos de mis imaginarios de cómo quería vivirme, empezaron a hacer clic, así de sí, yo me quiero vivir así. De la otra manera no es que mi vida fuera miserable ni mucho menos, pero me encontré ya identificada con una posición de vida que no era la que yo ocupaba, ¿no? Y para mí, ojo, todos mis referentes de lo femenino son figuras muy fuertes, empezando por mi madre, pero muy fuertes en el buen sentido, no crean que así bola de intensas, no, muy fuertes en el sentido de que todas las mujeres de la familia de mi madre y de la familia de mi padre fueron siempre, y digo fueron porque algunas ya no están, otras sí. Mi madre sí está, mis 2 abuelas ya no, algunas tías ya no, algunas otras sí, las bisabuelas ya no. Todas ellas siempre fueron mujeres autónomas, independientes, inteligentes. Mi bisabuela, por ejemplo, tenía estudios y mi otra bisabuela pues había viajado mucho, era una mujer que vivió sola. Y ojo, esta bisabuela nació en 1890. O sea, échenle años. Entonces, para mí las mujeres siempre han sido algo que yo he asociado, pues no con estos estereotipos jodidos, ¿no? Siempre han sido una serie de figuras de fuerza, de contundencia, de salir adelante, que tampoco romantizo, o sea, y tampoco se trata de caer en el otro extremo, ¿no? De hacer una especie de segundo cliché más positivo, porque cualquiera de los dos puede encorsetar, ¿no? Pero sí lo digo porque para mí las mujeres siempre han sido un referente de muchas cosas que no asocio, por ejemplo, o sea, con el maquillaje o con una serie de clichés. Yo nunca estuvo en mi imaginario eso, ¿no? En ese sentido sí entiendo la sorpresa que tiene mucha banda de decir, ¡ah! Qué respuesta tan jodida, ¿no? O sea, yo ahí, para ir redondeando ideas, lo que yo le diría a mucha gente es, oigan, el género como ideología, no en el sentido que lo habla la derecha, sino en este sentido, por ejemplo, como lo trata Lucía Núñez, de decir que el género de alguna manera construye una serie de estereotipos que nos hace habitar y que son opresivos. En ese sentido, dice ella, pues que es el género como una ideología, y yo lo que diría es que tanto mujeres cis como mujeres trans, como hombres cis como hombres trans, pueden vivir el género como ideología. O sea, y eso tendríamos que ayudar a hacer un ejercicio de cuestionamiento. Muy probablemente en este ejercicio, habría personas que tendrían otras trayectorias en su vida, otras decisiones. Por ejemplo, decirle a muchas morras trans, oigan,
la construcción de lo femenino que tienen pues está ideologizada. Y decírselo a muchas morras cis, también a muchas morras cis, de decirle, de repente te encuentras mujeres cisgénero que entienden lo femenino como ser madre, como ser esposa, como ser ama de casa, y eso pasa. En ese sentido, es injusto que se sorprendan de que hay concepciones opresivas en mujeres trans que están introyectadas. Pues yo les diría es que esas concepciones opresivas introyectadas las tienen mujeres cis y trans. Y lo que tendríamos que hacer de alguna manera es desmontarlas. Y probablemente eso implicaría que las personas tengan otras trayectorias de vida. No solo las personas trans, también las mujeres cis podrían, no que estoy diciendo que se vuelvan hombres, estoy diciendo que probablemente tendrían otras trayectorias de vida. Entonces, de repente hay una injusticia, digamos, con las mujeres trans, porque si no somos ultra archideconstruidas, entonces se nos ve como si fuéramos el ápice de un iceberg llamado opresión de género, ¿no? Así. Y en realidad no es que seamos parte de la maquinaria, es que somos sujetos, y como sujetos embebidos en una sociedad, pues hay sujetos que están más o menos ideologizados. Y eso pasa, ¿no? Y lo mismo pasa con algunos vatos trans que de repente hablas con ellos y dices, güey, ¿qué onda con tu machismo? Pero claramente eso no es una cuestión solo de los vatos trans. Muchísimos vatos cis son así. Muchísimos vatos cis tienen una masculinidad que los oprime. Ejemplo 1, este escándalo que hubo hace meses en Twitter de todos estos hombres que no se podían limpiar el trasero cuando iban al baño porque les parecía tentatorio contra su masculinidad. Y todo el mundo así en Twitter diciendo, pero esto es asqueroso, ¿no? En ese sentido es que yo lo que diría es, cuando una morra trans o cuando un vato gay o cuando una mujer cisgénero da esta respuesta, más que invalidar su identidad o mentarle la madre o algo así, tendríamos que hacer una tarea de deconstrucción colectiva y que la gente vea si en esa deconstrucción se da cuenta pues, que en realidad va para otro lado su vida y que dice, no, pues yo para allá no jalo, ya no. Ahora, la otra cosa que quería decir es, muchas de las personas que llegan y te dicen, por ejemplo, llegan algunas chavas y te dicen, no, es que para mí ser mujer es tener vagina, ¿no? Llegan algunas mujeres cisgénero y dan esa respuesta, sobre todo ahora que el avance de lo TERF se ha ido consolidando. Te dicen, para mí ser mujer es tener vagina. Y yo de hecho no les creo que para ellas ser mujer sea tener vagina. Yo lo que creo es que dan esa respuesta porque estamos en esta coyuntura. Si no estuviéramos en esta coyuntura, no creo que dieran esa respuesta. O sea, lo que estoy diciendo es que no movilizan el hecho bruto de tener una vagina como la respuesta incontestable. Movilizan a la vagina como un significante del ser mujer, precisamente porque estamos en esta controversia. Es decir, si adquiere, como dirían en inglés, epistemic salience, o en español, relevancia epistémica en la autocomprensión, es porque estamos en este debate. Entonces avanzan a sus vaginas como significantes, porque de alguna manera es lo que les permite tener una autoconstrucción de sí mismas que parece incontestable. Pero si no estuviera esta controversia, la respuesta de ser mujer es una vagina, pues probablemente les parecería pobre, porque hay muchas cosas en la vida de ser mujer, pues que no pasan por ahí. Yo creo que si esta pregunta la hubiéramos hecho 5 o 6 años atrás, no es que no hubiera TERF, pero había menos, la respuesta habría sido distinta. Mucha gente habrá dicho, no, pues para mí fue crecer en estas condiciones, vivir en estas otras, tener estas aspiraciones, saber que, por ejemplo, le tengo que chingar el doble. O sea, muy probablemente las experiencias que se hubieran traído a cuenta para narrar qué es ser mujer, habrían sido otras. Entonces, lo que en un contexto adquiere relevancia epistémica, también tiene que ver con las coyunturas. Y algo adquiere relevancia epistémica porque te permite posicionarte de uno o en otro lado. La otra cosa, y ya con esto empiezo yo a llegar a mi respuesta, es que a mucha de esta banda se le perdió el siglo XX. Y eso está bien cabrón. Se les perdió el siglo XX ¿en qué sentido? Porque parece que Freud no ocurrió y que toda esta reflexión sobre que el sujeto tiene toda una complejidad psíquica no pasó. Y no estoy diciendo
Arriba el psicoanálisis, ya lo he dicho aquí muchas veces. A mí el 99% de los psicoanalistas me dan miedo. Y al otro 1% los quiero mucho, pero no sé si les creo. Y lo digo con mucho cariño. Eh, lo que sí nos dejó en el siglo XX, yo creo que es un legado de la obra freudiana y en cómo incluso transforma la filosofía. Es una reflexión sobre el sujeto y su complejidad. Ahora sabemos, y eso sí lo sabemos más allá del psicoanálisis, lo sabemos en hermenéutica fenomenológica, por ejemplo, con perspectiva de género, lo sabemos en neuropsicología del desarrollo, lo sabemos en ciencias cognitivas, que hay un proceso de ensamblaje del sujeto. No solo cognitivo, en el sentido de que se va desarrollando cognitivamente una persona, porque claro, al año hay cosas que no puedes hacer, y a los 5 ya, y a los 10 ya. O sea, no solo en ese sentido. Se ensambla un sujeto también en que se van ensamblando, por ejemplo, se van ensamblando sus afectos, se van ensamblando sus capacidades cognitivas, y en ese proceso va comprendiendo el mundo social, mientras se va ensamblando como un sujeto. Y ahí es también cuando hay un proceso, digamos, de cómo se va posicionando. Por ejemplo, una persona se puede de repente descubrir hombre o mujer, o se puede descubrir, como decía Frantz Fanon, un día me di cuenta que era negro, dice, y fue brutal, porque me di cuenta que era la alteridad del otro, que siempre iba a ser la alteridad de ese otro blanco. Y a eso es a lo que me refiero con que uno de los grandes legados del psicoanálisis es toda la reflexión que va a hacer la filosofía en el siglo XX sobre el sujeto, sobre la historicidad del sujeto, pero la historicidad también biográfica del sujeto. O sea, el sujeto se va ensamblando. Y en ese proceso de ensamblarse se ensambla también en función de las posiciones locales, de las posiciones culturales que están ahí localmente, no en China, no en Indonesia, no a 4000 kilómetros para allá, aquí. Por eso digo que de repente en esta discusión a mucha banda TERF se le fue el siglo XX y dicen, pues yo soy mujer porque tengo una vagina. A ver, el hecho de que eso para ti sea una respuesta porque eres mujer, eso es algo que también tiene una historia, es algo que también tiene una biografía. ¿Por qué eso tiene sobresaliencia epistémica? ¿No? Esta es una pochada mía, pero bueno. En ese sentido, por supuesto, es que algo que nos dejó el siglo XX, por ejemplo, en fenomenología, es la idea de que nos vamos creando una imagen corporal. Esa imagen corporal no es esto que se ve, es la representación de cómo me visualizo. Y hay una serie de lags, de repente por eso la gente dice, oh por Dios, subí de peso, oh por Dios, bajé de peso, oh por Dios, envejecí, porque hay un lag en esas imágenes. Pero esa imagen corporal es, por ejemplo, fundamental para cómo tenemos una serie de imaginarios de la fantasía, de cómo nos vivimos, de cómo erotizamos el cuerpo, de nuestras potencialidades eróticas. Y eso nos lo enseñó el siglo XX, que eso se va ensamblando, que no está siempre, que no se nace con eso, que no se nace, por ejemplo, teniendo claro cuáles son las posiciones de sujeto disponibles, los imaginarios o los escenarios del deseo. Eso es algo que se ensambla, es parte, digamos, del ensamblaje psíquico de un sujeto. Todo esto lo digo porque cuando están preguntándole a alguien a todo esto para ti, ¿qué es ser una mujer? No le están haciendo una pregunta inocente. Le están haciendo una pregunta bien cabrona. Le están haciendo una pregunta de cómo a través de tu proceso de ensamblaje psíquico como sujeto llegaste a ponerte allí en la posición ocupable de ser mujer. ¿Y qué pasó en tu trayectoria de vida? Y hay una parte de esa pregunta que es incontestable. Porque la vas a contestar desde un punto donde dices, bueno, pues yo te puedo decir que viví esto, esto y esto, pero hay un punto donde empiezas a habitarla, donde de alguna manera la empiezas a encarnar y te das cuenta que ya desde allí la vives, la habitas, la celebras, la sufres, la peleas. Y eso es, y eso es muy difícil testimoniarlo. Entonces, lo que quiero decir de alguna manera es que, claro, no es una pregunta inocente. O sea, cuando dicen, ay, es un sentimiento, espérate tantito, no es un sentimiento, es un proceso de cómo se ensambla un sujeto. Por eso cuando llegan las TERFs y dicen, ustedes deben dejar de llamarse así,
no se están dando cuenta la brutalidad de lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo que nos desensamblemos como sujetos, que nos desmontemos así. O sea, que tu integridad psíquica como un sujeto la desmontes. Y yo no estoy diciendo que hay una especie de esencialismo psíquico, que llegas ahí ya. No, hay mucha gente que pues, se mueve identitariamente. Pero claramente no es una cosa que haces a voluntad. O sea, no es como ponerte un saco, ya me lo puse y no te gustó, pues me lo quito, ¿no? O sea, ay, te ofende mi saco, me lo quito. No es así. O sea, hay un proceso de ensamblaje. Y eso, por ejemplo, hay partes del feminismo que sí han querido investigarlo. O sea, todo lo que es, por ejemplo, la fenomenología del cuerpo y la construcción de imágenes corporales desde el feminismo, sí han querido estudiar cómo se ensamblan las identidades trans, sin dar esta respuesta ni neuroesencialista ni neuropatológica de tu cerebro está al revés. No, hay otras respuestas donde de repente dicen, pues es que esta persona simplemente terminó con una identificación con la posición de mujer que no necesariamente es equivalente al rol tradicional de género. Y eso lo vemos porque hay muchas mujeres trans que son feministas y que no ocupan ese rol tradicional de género. Así que claramente no es lo mismo. Y para no echar un choro gigantesco, que ya lo hice un poco tarde, simplemente redondear esta idea diciendo, claro, es que, por ejemplo, y esto lo he visto con mis amigas, o sea, la imagen corporal se va transformando y eso va transformando tus esquemas de deseo, donde de repente te vas sintiendo más a gusto. Cuando tu cuerpo empieza a cambiar, de repente sí te das cuenta que con esta imagen corporal, con este imaginario corporal, de alguna manera te permites vivir una serie de dinámicas de deseo. Y de deseo me refiero hacia una misma, de cómo te ves, de cómo te sientes. Y con alguien más que de alguna manera habías como deseado, pero que no ocurrían. ¿Y por qué las deseabas? ¿Quién sabe? Esa es la pregunta de los 65,000 millones de dólares. ¿Por qué en el proceso de ensamblaje como sujetos nos terminamos identificando con una posición que era la no esperada? Pues esa es la gran pregunta del debate. Lo que sabemos es que no es un proceso enteramente voluntario, porque de repente te das cuenta que deseas desde una posición curiosa. Y les quiero decir que no es una posición cerrada, ni no es una posición dada por los roles de género, son posiciones culturalmente muy contextuales. Por eso no es lo mismo ser un ladyboy en Tailandia que ser una morra trans aquí, que ser una persona de dos espíritus en Norteamérica, que ser una mushe en Oaxaca. Cada una de esas posiciones es distinta. Y lo que sí quiero enfatizar es que están estas tres cosas: un proceso de ensamblaje del sujeto, un imaginario corporal y un escenario del deseo. Y de alguna manera eso es fundamental en cómo se constituye un sujeto y cómo termina por vivirse y por presentarse y hacerse coherente ante otros y ante sí mismo. Y lo que ustedes de repente le piden al sujeto trans cuando le preguntan ¿por qué eres mujer? De alguna manera es que te dé un relato de eso. Y es muy complicado. O sea, hay veces que te van a decir, pues es que yo así me siento, así me sentí. Porque son aproximaciones. A ver, nadie es un autoetnógrafo perfecto de sí mismo. Y nos están pidiendo eso. Y claro, cuando les regresamos la pregunta, ¿y a ti qué te define? Dan una respuesta aparentemente muy sencilla. Una parte de mi cuerpo es tal. Pero si dan esa respuesta aparentemente muy sencilla es porque estamos en esta controversia. Y porque parece que esa respuesta obvia la necesidad de una explicación de cómo se construye el sujeto, pero en realidad la esconde. La esconde porque el hecho de que esa parte conteste dice mucho más de esta sociedad donde la biología es hegemónica y donde, ya lo he dicho aquí, vivimos en un contexto, digamos, de biociudadanías, donde lo biológico de alguna manera se vuelve definitorio. Pero ya hablé muchísimo, ya me voy. ¿Qué es para mí ser mujer? Para mí ser mujer es cómo me vivo. Es haberme encontrado en este cuerpo y haberme encontrado de repente sonriendo. Y decir, bueno, pues me imaginaba siendo una mujer inteligente, fuerte, autónoma, trabajadora, que intenta ser generosa y que no siempre lo logra. Para mí eso es ser una mujer y nos vemos en una semana. Bye.